Bueno, en el video del día de hoy hablaremos un poco sobre los temas y los pasos que se deben llevar para crear o diseñar un cuestionario para la recolección de datos. En primer lugar, debemos establecer el objetivo de la encuesta, evaluar periódicamente los resultados para un programa en ejecución, saber la opinión del público acerca de un tema en específico, investigar previamente sobre las características de la población para hacer las preguntas correctas. Como segundo paso, debemos determinar el tipo de cuestionario y método de administración. El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, organizadas, secuenciadas y estructuradas adecuadamente. Como tercer paso muy importante es el diseño de los artículos. El diseñar un cuestionario es eficaz. Es un proceso que requiere atención al detalle, consideración del público al que va dirigido. Es importante diseñar las preguntas con el propósito de ayudar a reunir los datos que se necesitan. Como cuarto paso tenemos el establecimiento de la escala, que es esta. Una escala de una encuesta representa un conjunto de opciones de respuesta, ya sean numéricas o verbales. Estas abarcan un rango de opiniones sobre un tema en específico. Siempre es parte de una pregunta cerrada. Siempre, en todas las ocasiones, son preguntas cerradas. Una pregunta que le presenta a los encuestados las opciones y respuestas previamente completadas. Ya teniendo esto, el quinto paso sería diseñar el cuestionario como tal. El cuestionario es un componente muy básico, pues valga la redundancia, es un componente básico en cualquier investigación de mercado. Su función es medir comportamientos, actitudes y características de los entrevistados. Sin embargo, un problema potencial en el diseño del cuestionario es el error en la medición. Como sexto paso, vemos que está la prueba previa del cuestionario. Ya cuando tengamos todo el cuestionario organizado, se le hace una prueba antes de llevarlo a cabo al público en general. Aquí es donde la experimentación que se realiza por medio de pruebas, por primera vez persiguiendo comprobar ciertas cuestiones. Se trata de un ensayo experimental cuyas conclusiones pueden resultar interesantes para avanzar con el desarrollo de un programa de un curso o un protocolo. Y ya por último tenemos la ejecución. Cuando vemos que este pasa todas las pruebas requeridas, ya lo llevamos a la ejecución al público en general. Bueno, siguiente punto sería, ¿cuáles son los tipos de escalas que se pueden realizar en el cuestionario? Expliquemos un poco cada una de las escalas. Miremos un poco las escalas. La primera escala es la escala gráfica de clasificación. Esta indica las opciones de respuesta en una escala de 1, 3, 1, 5, etc. La escala Likert es un ejemplo popular de escala gráfica de clasificación. Los encuestados pueden seleccionar una opción en particular en una línea o escala para representar la clasificación. En la segunda escala, que viene siendo la escala numérica, tiene números como opciones de respuesta. Por ejemplo, una escala visual analógica o una escala semántica diferencial pueden ser representadas usando una escala numérica. Pueden ser así. La tercera escala sería la escala descriptiva. Es una escala de clasificación donde cada opción de respuesta se explica detalladamente para los encuestados. Un valor numérico no siempre está relacionado con las opciones de respuesta. Hay ciertas encuestas que por ejemplo, que miremos un poco un ejemplo. Una encuesta de satisfacción del cliente que necesitan describir a detalle todas las opciones de respuesta. Siguiente sería la escala de valoración comparativa. Esta escala se encarga de la clasificación comparativa, como su nombre lo indica. Espera que los encuestados respondan una pregunta particular
en términos de comparación, es decir, la base de medición relativas o tomando como referencia otras organizaciones, productos o características. A continuación explicaremos brevemente las propiedades de la escala que se deben definir al diseñar un cuestionario. Primero, decidir el número de categorías de respuesta. Esta se utiliza cuando hay preguntas cerradas. Cuando las preguntas cerradas se refieren a las opciones de respuesta sobre un ítem. Pueden ser 2 o más categorías. De allí la variabilidad de escalas de respuesta y el complejo de interpretación. Segundo, elegir entre las escalas de elección forzada y escalas de libre elección. Este método consiste en evaluar el desempeño mediante la elección entre frases descriptivas, alternativas o tipos de desempeño individuales, cada uno como porcentaje según la importancia de que cada uno de ellas tenga. Tercero, diseñar la categoría de respuesta. Una categoría de preguntas puede contener preguntas individuales o pueden contener otras categorías de preguntas. Se puede encontrar al usar el banco de preguntas o al estar construyendo un examen. Cuarto, etiquetar las categorías de respuesta. Generalmente recomendamos solo etiquetar los puntos finales. Sin embargo, cuando se usan los ítems para analizar tipos de predicción, como en análisis de correlación y de regresión, en beneficio de etiquetar todas las categorías. Siguiente, tenemos que decidir si usar la opción no sé. Si se usa, debes tener en cuenta que no sea en pregunta de importancia para el análisis de la investigación, sino considerar también si fue necesario debido a que ella se conoce la claridad sobre un tema en específico. Y por último, elegir entre una balanza equilibrada y desequilibrada. Para temas de análisis es importante considerar si la encuesta debe tener escalas proporcionales o no. Bueno, por último, vamos a mencionar 5 de las consideraciones que se deben tener en cuenta en la selección de muestras al utilizar los cuestionarios online en estudios de mercado. De estos 5 podemos encontrar está el tamaño de la población, el margen de error, intervalo o confianza, estándar de desviación, qué tan preciso se puede necesitar o se quiere ser, qué tanto es el nivel de confianza que puedes llegar a tener. Hablemos un poco del nivel de confianza. Siempre que se expresa un porcentaje o se alinea con intervalos de confianza, por ejemplo, si tú tienes un nivel de confianza de un 50%, un 60%, lo más probable es que tengas una precisión de este mismo porcentaje, del 50 o 60%. Todo depende del nivel de confianza que tú generes desde el principio. El tamaño de la población. El tamaño de la población es cuántas personas se ajustan realmente a tu población, al mercado que tú quieres llegar. Por ejemplo, si deseas saber acerca de los medios que residen en Estados Unidos, entonces el número total de médicos en el país se convierte en el tamaño de tu población. No te preocupes, el tamaño de la población no tiene por qué ser tan grande o pequeña en todo momento, solo tiene que ser adecuado. El margen de error, intervalos de confianza. Ninguna muestra será perfecta, así que debes decir cuánto error permites. Un margen de error describe cuán cerca podemos esperar razonablemente que los resultados de una encuesta caigan en relación con el valor real de la población. ¿Qué tan preciso quieres llegar a ser o necesitas ser? ¿Qué tan cerca quieres que los resultados de la encuesta imiten el verdadero valor que tendría si todos respondieran? Una vez más, si esta encuesta va determinada cómo vas a gastar miles de pesos, lo más seguro es que quieras ser lo más preciso posible. Y por último, tendremos el estándar de desviación.
La desviación estándar es la medida de la dispersión de un conjunto de datos de la media. Mide la variabilidad absoluta de una distribución. Cuanto mayor es la dispersión variable, mayor es la desviación estándar y mayor será la magnitud de la desviación de valor de su media. Por ejemplo, ya has enviado tu encuesta, el estándar de desviación es ¿cuánta variación esperas en tu respuesta?